Doctor Luis Fonserrada, ¿cómo estás? Muy Jaime, muy bien, ¿cómo estás tú? Eres un economista muy reconocido. Voy a obviar la presentación. Hace más o menos una semana te vi en una mesa donde estaba Enrique Quintana, Gabriel Casillas, sí. Estabas tú, y hablando del TLC, hubo un gran consenso ahí en el sentido de que este viernes pasado, se firmaría el tratado entre Estados Unidos y Canadá. Exacto. Pues se equivocaron. Así es. No sucedió. Ajá. Efectivamente. La señora Freeland efectivamente inició una plática. Los tiempos realmente eran muy cortos. 4 días, 3 días, ¿no? Sí, 3 días, era imposible. Ahora, es cierto que los canadienses estaban al tanto de lo que estaba pasando. Dejaron de estar sentados en la mesa las últimas semanas, pero durante todo un año estuvieron presentes y negociando. Supongo que la delegación mexicana los pudo haber estado informando de alguna manera. Yo pensaría que sí. Estaban al tanto. Yo pensaría que sí, absolutamente. Y México todo el tiempo, continuamente, al menos en la Secretaría de Economía, e incluso el presidente Peña Nieto, estuvieron diciendo que el tratado tenía que ser trilateral. Ya que se anunció el bilateral, el único que sí insistió, al menos muy vehementemente, en que podía ser bilateral fue el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Videgaray. ¿Qué sucede? No terminan el viernes, evidentemente, reinician el miércoles, ayer, las pláticas. Ahora hay una nota en el periódico que dice Guajardo, de Alfonso Guajardo, que él espera que se firme mañana. Sí, Mira, yo no sé si mañana. La Casa Blanca tiene que entregar al Congreso, a más tardar el 1 de octubre, el tratado ya redactado. Es decir, tenemos todavía 25 días para terminar de redactarlo y para incluir a Canadá. Entonces, si no es mañana, todavía hay algunos días adicionales. Creo que es muy importante que Canadá forme parte del tratado. A ver, nada más para contextualizar un poco. Si Canadá no entra en este acuerdo, sí está en un escenario muy complicado lo que viene después, ¿no? Por supuesto. Porque el Congreso Trump tiene autorización para negociar un tratado trilateral, no bilateral. Exactamente. Entonces, si va al Congreso, pues, automáticamente ahí entraría, la primera cuestión sería, no tienes autorización para esto. Exactamente, tiene que replantear un tratado bilateral. Eso se puede llevar X número de semanas o de meses para que se lo autoricen y rebasa todos los tiempos que hoy existen para un tratado trilateral. Entre otras cosas, que va a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y que será otra composición la que tendrá la Cámara. Que muy probablemente los demócratas, que son mucho más tradicionalmente más proteccionistas que los republicanos, se opongan o lo revisen o simplemente lo echen para atrás todavía y se retrase. Así. Y añadamos la posibilidad de que si son mayoría, pues la presidencia de Trump a lo mejor también va a estar un poco en veremos. Así es, efectivamente. Ellos pueden tomar ya algunos pasos hacia el impeachment, ¿no? Hacia el excluirlo de la presidencia. Entonces, en resumen, si Canadá, por cualquier razón, no entra, lo que se supone que está más o menos acordado y que podría ser, pues queda como una moneda en el aire. Efectivamente. Se retrasa todo y queda como una moneda en el aire, tal cual, así como lo dices, Jaime. Y entonces, ¿cuáles son los puntos más, digamos, ríspidos de esta negociación entre Estados Unidos y Canadá? Mira, uno eran los lácteos, y te digo eran porque el primer ministro Trudeau ya dijo que tienen espacio para conceder algunas cosas con respecto a los lácteos. Canadá siempre ha sido muy proteccionista con respecto a su producción de quesos, de leche, etcétera. Que tiene que ver con la provincia de Quebec, Quebec, ¿no? Fundamentalmente. Ontario también, pero sobre todo Quebec. Pero ya ahí parece haber cancha. Así que prácticamente se reduce a 2 temas muy importantes. Uno es la forma de resolver las disputas. Tiene que haber en cualquier tratado, hombre, hasta en cualquier matrimonio, una forma de resolver las disputas. No se puede excluir así como así el capítulo 19, que es el que trata de estos mecanismos. En los matrimonios no hay forma, ¿eh? No hay forma.
Bueno, Bueno, a lo mejor había que encontrar algún mecanismo. no hay. Pero en el Tratado de Libre Comercio, Que es el indudablemente. artículo famoso 19. Exactamente, es el 19. Eh, pero Trudeau también dijo, tiene que haber algo, no dijo similar, en inglés dijo 19 like, que quiere decir algo parecido al 19. Así que yo creo que están dispuestos a considerar un mecanismo alternativo, si no es el mismo, y eso podría resolver el problema. Y el otro tema es este de la Ahora, ese artículo posibilidad. 19 tiene una carga muy importante histórica en el caso de Canadá, ¿no? Sí, Que es que cuando se hizo el tratado bilateral Estados Unidos-Canadá, que fue anterior al tratado, al TLC, sí. Mulroney, que era el presidente, o el primer ministro, se levantó de la mesa diciendo que si no había ese artículo, no había tratado. Y así ganó la negociación. Efectivamente. Entonces es una carga terrible para Trudeau. Y ha sido utilizado sobre todo por el sector maderero y Canadá lo ha utilizado mucho. Nosotros le hemos dado un uso menor. Para nosotros no ha representado la resolución de disputas un problema tan grande. Sí se ha utilizado y es utilísimo y tiene que existir, pero puede ser un mecanismo diferente. Por algo lo están defendiendo con tanto ahínco. Por algo lo están defendiendo. Lo que pasa es que, y ese es un tema que yo creo que es importante tener presente, Estados Unidos, siendo tan grande, los volúmenes de producción y de exportación y de importación son tan grandes, que creo que es muy importante que Canadá de un lado y nosotros del otro tengamos elementos como participantes importantes para detener algunas de las cosas que pueda hacer o que pueda reclamar Estados Unidos. Así que creo que a nosotros también nos conviene que exista algo similar, un capítulo que resuelva bien las disputas. Es fundamental. Entonces sería el 19. ¿Y el otro que decías cuál es? El otro tiene que ver con esta posibilidad de datos, de entrar abiertamente a través de Internet y de otras cosas en muchos campos, porque el Internet ya cubre todos los campos, ¿no? Es decir, toda la digitalización y todos los mensajes. Y a Canadá le preocupa la pérdida una intromisión en su cultura, una intromisión americana en su cultura. Cuando estábamos haciendo el TLC hace veintitantos años, te acordarás, eh, una de las preocupaciones que había en México era, oye, ¿nos va a afectar nuestra cultura este trato? Bueno, yo creo que sí hubo un impacto, pero yo diría que más bien de México en Estados Unidos, ¿no? Así que Canadá tiene una tradición importante, a lo mejor esa preocupación no debiera ser tan seria, a lo mejor pueden hacer alguna concesión, pero existe. Y es uno de los temas, y Trudeau, efectivamente, como dijiste, ha dicho, aquí sí hay una línea roja que no vamos a cruzar. Eso dijo. Así. Ah. Ahora, lo que consiguió México, leí un artículo de Manuel Sánchez, integrante del Banco de México, Sí. y decía que se debilitó justamente, entre otras cosas, la posibilidad de que las empresas puedan defenderse con una serie de artículos. Sí. Y decía que esto iba a tener consecuencias para la inversión de largo plazo, Sí. que era un elemento negativo. Y otro elemento negativo decía, pues es que de ser un tratado indefinido, pues pasó a ser un tratado de 16 años, ¿no? Entonces acota los tiempos. Digo, no es lo mismo que tú pienses indefinidamente que pienses para 16 años, con una revisión de 6 años. Exactamente. Entonces, esas dos cosas creo que son reales, ¿no? Sí, son reales. Creo que tener un tratado en principio, que todavía va a ser modificado en la redacción, porque ya en la redacción hay puntos muy específicos, como en el caso de Europa, ¿no? Nuestro tratado con Europa todavía requiere alguna redacción y se va a llevar varios meses. Pero en este caso, es cierto, tener un tratado es bueno ya porque quita parte de la incertidumbre que existe y algunos proyectos de inversión que se habían detenido, si no cancelado, pueden volver a considerarse, al menos por las razones del TLC. Entonces, es cierto que ahora hay un límite, que son 16 años, pero lo que estaban proponiendo los americanos eran 5 años y sin consideraciones, se acababa, Sí. ¿no? Ahora yo creo que el logro del secretario Guajardo fue muy bueno. Que se lo atribuye, por cierto, ¿cómo se llama? El negociador de parte de ASEAD. ASEAD. Bueno, fíjate, o sea, 16 años, pero a los 6 puedes empezar a negociar y en ese momento, si acuerdas algo, empiezan otros 16 años. Y además, dentro de 6 años, como alguien escribió por ahí, pues ya no estará Trump en el poder, cualquiera que sea el escenario. Efectivamente.
que será muy positivo para el comercio internacional, Para el mundo. digamos, ¿no? Entonces, creo que es cierto que existe, pero es el menor de los males, digamos, ¿no? Y en el otro campo es cierto, sí requerimos un mecanismo de resolución de disputas. Eso tiene que haber y va a existir. Y yo creo que es muy importante que apoyemos a Canadá en ese proceso para que se logre algún mecanismo. Ahora, independientemente de la incertidumbre que se generaría, y haciendo referencia a la declaración de Videgaray que tú decías, finalmente, si Canadá no entra, es mejor para México, es lo que piensa Videgaray, pero tú compartes, que haya un tratado bilateral. Si Estados Unidos se saliera, ¿no? Si el presidente Trump dijera, nos salimos del TLC, del NAFTA, de nuestro tratado trilateral, México sigue teniendo un tratado con Canadá. El que Estados Unidos se salga es problema de Estados Unidos. No, yo me refiero al Tratado de México, Sí. a este nuevo. Exacto, es decir, nosotros mantendríamos el tratado con Canadá y nosotros tendríamos un tratado con Estados Unidos. No es lo óptimo, efectivamente, porque creo que tenemos que ver por la integración de Norteamérica, de los tres países, en muchos campos. Entre otros, en particular, Jaime, creo que una de las grandes aportaciones del TLC antes y ahora de nuevo, y tal vez hoy con más fuerza, es el reforzamiento del Estado de Derecho en todo. Creo que esta es la gran aportación que nos hace muchísima falta en México. A eso me refería con el comentario de Manuel Sánchez, como que debilitaba este nuevo tratado ese aspecto. Creo que ahí difiero de Manuel, no me acuerdo del artículo, leí el artículo de Manuel. Esta semana. Sí, lo leí, pero creo que se hace un gran énfasis en propiedad intelectual, en derechos de propiedad, en las reglas del juego en general. Y eso ha aportado mucho a México y creo que nos da elementos para fortalecerlo, que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que tendría ese aspecto positivo a pesar de todo. Nos acaba el tiempo, Luis. Entonces, tu pronóstico es que igual no se firma mañana, como dice Guajardo, pero se va a firmar en estos días, antes del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre, creo que habrá un acuerdo con Canadá y creo que Canadá se va a integrar y eso va a ser una gran noticia para el mundo en general y para Norteamérica, indudablemente. Y así como está este tratado redactado, es mejor a tener un tratado bilateral o a no tener nada. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es mejor tenerlo, un trilateral como está, que no tenerlo o que solo sea bilateral. ¿Con qué cierras en pocos segundos? Creo que ha habido un esfuerzo importante por parte de nuestra Secretaría de Economía. Se ha logrado algo, creo que puede ser mejorable. Y además algo muy importante, un tratado de libre comercio siempre sigue vivo. Siempre hay modificaciones que se pueden llevar a cabo de cierto tipo. No hay que abrir todo y esto puede ir mejorando con el tiempo. Así que no es el final tampoco. Con eso concluimos, no es el final. Te agradezco. A ti. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.